Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar un programa especial hablando de esos 10 años que se han cumplido esta semana, de ese golpe de Estado fallido, afortunadamente, que tuvo lugar en Turquía entre el 15 y el 16 de julio de 2016, hace 10 años ya, parece que fue ayer. Y han pasado 10 años, lo contábamos esta semana en Hispanatolia, hablando de ese 10º aniversario, en que bueno, ha habido todo tipo de actos de homenaje, todo tipo de eventos, y sobre todo un sentir muy especial tanto por las víctimas de aquel golpe. Recordemos que fueron, según cifras oficiales, fueron 253 muertos, 253 muertos y unos 2.700 heridos en total. Y también un poco por lo que fueron pues los héroes, ¿no? Lo que en Turquía se considera mucho los héroes, aquellas personas, tanto civiles como militares, como miembros del ejército o de las fuerzas de seguridad o de tantos otros ámbitos que con sus acciones, con pequeñas acciones, pues contribuyeron a que ese golpe de Estado fracasara. Es un golpe que aquí vivimos, en Hispanatolia vivimos con especial intensidad. A mí me cogió en España el golpe de Estado. Estaba en España en ese momento. Afortunadamente, voy a decir luego por qué. No por lo que parece obvio, sino por otras razones. Pero me cogió en España. Y bueno, recuerdo que estábamos en ese momento, bueno, ya muy tarde, pues eran las 9, 10 de la noche, hora de Turquía, creo recordar, y empiezan a surgir informaciones. Empiezan a surgir informaciones, al principio un poco confusas, algunas llegan desde el propio ámbito del gobierno, desde el primer ministro, desde otros ministros, que confirman que hay movimiento, que hay movimientos extraños, que hay problemas con algunas unidades militares, pero toda la información que se conoce al principio es esa. Nosotros empezamos a publicar el momento que recibimos esa información, porque además nos va llegando a nosotros también noticias, nos va diciendo gente que está en Turquía, nos va diciendo, oye, mirad qué está pasando, se dice este tema porque está pasando algo, pero la gente no sabía lo que estaba pasando todavía. Y comenzamos recuerdo que de aquella, bueno, teníamos seguidores en Facebook, obviamente, pero no eran tampoco los que tenemos hoy día. Hoy día nuestra página en Facebook, si no recuerdo mal, supera los 25.000 seguidores. Eran unos cuantos miles de aquella, pero bueno, no eran tantos. Pero bueno, comenzamos a publicar algún mensaje con poca información que teníamos, que era la que prácticamente tenía todo el mundo. Y comenzamos a publicar noticias diciendo que estaban pasando pues bueno, incidentes como alguna unidad militar y tal. Recuerdo que incluso alguna persona, una minoría, pero bueno, que alguna persona nos contestó, no digáis que no está pasando nada porque no es cierto. Pues no, oiga, lea usted el mensaje porque nosotros no hemos dicho que no esté pasando nada. Lea el mensaje porque estamos diciendo que está pasando esto, pero que no sabemos nada más. Hay problemas, hay incidentes, hay movimiento de unidades militares, pero no sabemos nada. No estamos diciendo que no pase nada. Estamos diciendo que no hay informaciones oficiales y que esto es todo lo que se sabe por ahora. Y a partir de ahí empezó una noche muy larga. Una de las noches más largas que el que os habla recuerda en su vida, y que para muchos en Turquía o personas que viviendo fuera pues tuvieran familiares o amigos en Turquía, fue una de las noches más largas. Recuerdo muchas cosas de aquella noche. Recuerdo pues esos primeros momentos de mucha confusión. Y una de las cosas que recuerdo más intensamente es esa imagen de una periodista de la cadena pública TRT. TRT es la cadena pública de televisión de Turquía, tiene varios canales, pero bueno, digamos el consorcio general es TRT. Y recuerdo creo que era en TRT1, en la cadena digamos principal, la cadena digamos de informativos, ver a una periodista
ver una periodista, era una chica joven, o relativamente joven, con una cara de pánico que se leía en sus ojos, trataba de mantener la compostura, pero trataba de mantener, digamos, su posición delante de una cámara, pero se notaba en el ambiente, no solo en su forma de hablar y en su cara, sino en el propio contexto en el que hablaba, se notaba que aquello no, era surrealista, que no era normal. Pero es que además la chica que leía un comunicado, en sus ojos se veía la cara de pánico. Se veía que era algo forzado, que estaba en una situación de tremendo estrés, que estaba atravesando una situación de casi pánico, porque se veía el miedo en sus ojos. Era increíble. Y ese mensaje, en el que era un mensaje de los golpistas, que una de las primeras cosas que hicieron fue tomar la cadena pública. Ese mensaje, pues la chica, la periodista, la presentadora de informativos decía que, bueno, que estaba habiendo una intervención militar, que todo el mundo debía mantenerse en sus casas, que nadie debía salir a la calle, que el objetivo, bueno, un poco el mensaje de los golpistas, ¿no? Que el objetivo era restaurar la democracia, no sé qué, tal y cual. Que bueno, era un mensaje surrealista porque alguien decía, bueno, es que, primero, ¿esto está pasando de verdad? O sea, estamos en 2016, no son los años 80, no son los años 90, los 70. Estamos en 2016. ¿Qué hace alguien planeando un golpe de Estado en Turquía? O sea, era surrealista. Porque recordaba otra época. Y sí que es cierto que a lo largo en fin, no hablemos ya durante el siglo XX, pero desde inicios del siglo XXI, de este siglo, y tras la llegada de Erdogan al poder, pues hubo rumores, hubo distintos momentos en los que hubo rumores. En distintos años hubo, no voy a decir ruido de sables ni siquiera, pero bueno, malestar entre ciertos sectores, rumores, ciertas tentativas, pero bueno, nada serio, más allá de algunos mensajes. Desde el propio ámbito del ejército, incluso algunos militares que realmente llegaron a estar muy en contra del gobierno de Erdogan, muy en contra, desde sectores muy radicalmente laicos del ejército. Incluso esos sectores, incluso esos jefes del Estado Mayor que llegaron a estar tan en contra de Erdogan, nunca hubo un apoyo, por lo menos explícito, a un golpe militar. Se entendía que en la época, que el siglo XXI no era ya lugar para golpes de Estado. Por eso cuando la gente encendió sus televisiones y vio aquel mensaje que se repetía una y otra vez, porque estuvo repitiendo toda la noche, durante varias horas. Toda la noche estuvo repitiendo ese mensaje de la cadena pública, en el que te estaban diciendo que había un golpe de Estado y que no salieras de tu casa. Y la sensación era de, ¿esto es real? O sea, era algo surrealista. Para que os hagáis una idea, yo recuerdo cuando la pandemia, de estar hablando con gente, cuando nos mandaron a todos a casa y que había gente que me decía, ¿pero eso está pasando de verdad? Pero la gente no se lo creía. Pues la situación en Turquía cuando el golpe de Estado era similar. La gente decía, ¿pero eso está pasando? Pero estaba pasando. O sea, alguien estaba dando un golpe de Estado en Turquía. Que alguien puede pensar, bueno, pero es que en Turquía ha habido muchos golpes de Estado. Sí, pero no en este siglo. No se veía posible. No se veía posible. Y sin embargo estaba pasando. Y a partir de ese mensaje, esa imagen fue una de las... De hecho, fue una imagen icónica del golpe de Estado, de esa periodista leyendo ese comunicado. Pero hubo otras muchas más imágenes. A partir de ahí empezaron a pasar... desde aquí, por ejemplo, recuerdo que intentábamos hablar por teléfono, por WhatsApp, por mensajería, como se podía. Con gente, con familia, con amigos, con conocidos que teníamos allí. Era muy difícil porque nadie se atrevía a hablar demasiado. Nos llegaban mensajes de información con cuentagotas. Normalmente desde aquí, repito que a mí me cogió en España, pero bueno, desde aquí tratábamos de no presionar, ¿no? Y no comprometer a nadie. Entonces esperábamos a que un poco fuesen ellos los que cuando quisieran nos dijeran algo. Entonces nos llegaban cosas como
Es el 23F, recuerdo esa frase, es el 23F de Turquía, que me lo dijera más en español, una persona turca, me lo dijo en español, poco para evitarse también un poco complicaciones, porque bueno, era español, hay que saber un poco lo que es la política española, lo que significa 23F, en fin, si alguien lo llegase a leer, por lo que fuera, pues diría, vaya, una frase en español diciendo 23 y una F, no sabría ni qué es eso. Bueno, mensajes un poco así encriptados, ese tipo. Y fue cuando entonces empieza a salir imágenes poco a poco de enfrentamientos en las calles. Una de las escenas que también fue icónica en ese golpe de Estado, en ese fallido golpe de Estado, fue la situación que se vivió en el antiguo puente del Bósforo, rebautizado hoy día, tras el golpe de Estado, como Puente de los Mártires del 15 de julio. No por nada, sino porque allí murieron decenas de personas y otras tantas, más de 100 personas resultaron muertas o heridas en el puente del Bósforo, en el primer puente del Bósforo que se construyó en Estambul, el que está más cerca del casco urbano de la ciudad, del centro de la ciudad. En ese puente que tomaron los militares, un grupo de soldados que se atrincheraron, que cortaron, y allí hubo escenas dantescas. Si buceáis en mispanatole.com, en nuestra web, tenéis imágenes de aquellos momentos en los que se ve gente, civiles, que caminan desarmados, con las manos en alto, con una... iba a decir pancarta, creo que no había ni pancartas, porque fue todo muy improvisado. La gente se tiró a las calles, se echó a las calles de manera un poco improvisada, porque la gente decía, es que esto no puede estar pasando, pero tras ese shock inicial, la gente decía, no vamos a permitir que pase esto. Y en el puente del Bósforo fue donde se vivieron algunas de las imágenes más dantescas de disparos indiscriminados contra los civiles. Luego iba detrás gente, se los recogía, sacaba a los heridos, sacaba a los muertos, se los llevaba hacia atrás. Pero la gente no se movió de ahí, la gente no escapó del puente del Bósforo, aunque los militares disparaban y mataban y herían con fuego real, la gente siguió allí. Fue una de las escenas, de los lugares icónicos de la resistencia frente al golpe de Estado. Hubo otras escenas, algunas que no se pueden contar, pero bueno, alguna, por ejemplo, de militares que, pues civiles, tantas escenas civiles que hubo, de civiles que les fueron a hacer frente, pero hubo un caso, incluso se vieron vídeos de una escena en la que un civil ni siquiera le hacía frente al militar, le decía, pero oiga, ¿qué está usted haciendo? El militar sacaba una pistola y le disparaba a bocajarro, sin mediar palabra. Un militar que estaba obviamente desquiciado. Cualquier persona que haga eso no puede estar en su sano juicio. Le desarrojó un tiro. Tanques pasando por encima de coches, tanques pasando por encima de personas. Esas imágenes existieron. El bombardeo del Parlamento turco. Yo recuerdo ver los mensajes de parlamentarios que estaban dentro del Parlamento en la noche del golpe, que recordemos empieza la noche del 15 de julio de 2016, pero se prolonga hasta la madrugada del 16 de julio, ¿de acuerdo? Y en esa noche, en esa madrugada, recuerdo mensajes, creo que hubo incluso algún vídeo, pero no estoy tan seguro, porque estoy hablando de memoria. Todo lo que estoy contando estoy hablando de memoria. Creo que además así es un poco más auténtico. Pero mensajes de parlamentarios que estaban dentro del Parlamento y decían, nosotros de aquí no nos movemos. Si destruyen el Parlamento, lo destruirán con nosotros dentro, pero nosotros de aquí no nos movemos. Defendiendo el gobierno electo, la democracia que había en Turquía. Por eso chocaba un poco que una de las razones que exhibían los golpistas era que iban a restaurar la democracia. Bueno, la democracia de Turquía seguramente no, es imperfecta, tiene muchos problemas, que se han ido corrigiendo con los años, porque es una democracia que lastra una constitución, que a su vez es una constitución heredada de un golpe de Estado en 1980, en fin, con muchos problemas. Pero ninguna persona seria puede decir, conocedora de la actualidad política de Turquía y de su realidad, que en Turquía no haya democracia.
sé perfectamente que muchos foros, que muchos pseudo expertos o todólogos dicen que Turquía no hay democracia, que es una... Bueno, muy bien, vale, sí. No es así, no es cierto. Se puede decir muchas cosas sobre muchos problemas, muchos defectos, pero no es cierto que no haya una democracia en Turquía, a día de hoy. A día de hoy es totalmente incierto. Por eso la gente se echa a las calles cuando alguien, unos militares que se proclaman los salvadores de Turquía, del país, de la república, de las instituciones, de la democracia. ¿Y cómo lo hacéis? Disparando contra civiles. En fin, no tenía ningún sentido. Y esas imágenes, el Parlamento, de los bombardeos sobre el Parlamento, mucha gente grabó imágenes con sus móviles, ya aquella, pues bueno, había móviles ya con buenas cámaras, y recuerdo imágenes de los bombardeos contra muchas instituciones, en Ankara, en Estambul principalmente, contra sedes de las fuerzas de seguridad. Recordemos que el golpe de Estado lo protagoniza una facción del ejército, una facción minoritaria. Tal como estuvo formulado, casi se puede decir que estaba condenado a fracasar el golpe de Estado, pero bueno, eso lo podemos decir hoy. En los primeros momentos no estaba tan claro. Con solo que alguna gente no hubiese hecho nada, o se hubiese quedado en casa, los civiles o los militares se hubiesen quedado en sus cuarteles, quizás estaríamos hablando de otra cosa. Pero el golpe de Estado lo protagoniza una facción dentro del ejército, minoritaria, pero que tiene sobre todo un gran control. No sabría decir, porque sobre esto hay todo tipo de opiniones, bueno, no sabría decir si mayoritario o no, pero en las fuerzas aéreas. Las fuerzas aéreas turcas, hay quien dice que tenían la mayor parte un poco más de la mitad del control de las fuerzas aéreas en Turquía, no solo a nivel de pilotos, sino a nivel de incluso de mandos. Hay quien dice que no, que bueno, que era seguramente, eso está hay bastante consenso sobre eso, que era, digamos, la rama del ejército donde más tenía control, eso es cierto, pero hay quien dice que aún así seguían siendo minoritarios. El caso es que en su poder tenían del orden de, se habla de entre 15-20 cazas de combate por lo menos a su disposición aquella noche. Quizás más, son cifras, en fin, que bueno, son difíciles de contrastar, ¿no? Pero a nivel de fuerzas aéreas sí, pero a nivel de ejército de tierra, ya no digamos del mar, pero bueno, a nivel de ejército de tierra son muy minoritarios. O sea, cuentan con alguna unidad que les respalda, pero el golpe fracasa en gran parte porque porque solo pueden controlar en parte el aire. Se hacen con la base militar de Akinji, que está a las afueras de Ankara, digamos que la convierten en su cuartel general, con alguna otra más, pero bueno, la principal es esa, Akinji, a las afueras de Ankara. Allí secuestran a Hulusi Akar, al que era entonces jefe de las Fuerzas Armadas, el general Hulusi Akar. Lo secuestran durante varias horas en Akinji, le intentan que obligue a firmar un documento aprobando el golpe de Estado. Él se niega, le pegan, le intentan estrangular, le torturan, le hacen de todo, pero él se niega a firmar. Hasta que lo rescatan horas más tarde, él se niega a firmar. Le intentan convencer por las buenas, por las malas, de todas las formas. Él nunca firma. Y el golpe de Estado, como decía, en gran parte fracasa porque los golpistas, seguramente creyendo que tenían mucha más fuerza de la que realmente tenía, se lanzan a ese golpe de Estado sin controlar realmente las fuerzas de tierra, que al final son las que deciden. Como se ha visto, por ejemplo, en la campaña reciente de Estados Unidos e Israel en Irán. Pero bueno, como tantas veces se ha visto, en realidad, ninguna operación militar, ningún ataque, ningún plan militar puede plantearse derrocar un gobierno desde el aire. Solo con ataques, solo con el dominio del aire, del espacio aéreo. Es irreal. Y eso vale para una intervención militar en un país, vale para una operación militar de cualquier tipo, o vale para un golpe de Estado. No puedes derribar a un gobierno solo controlando o controlando principalmente el aire. Y eso fue lo que le pasó a los golpistas.
controlaban gran parte de las fuerzas aéreas, pero no controlaban realmente tantas unidades en tierra, controlaban muy pocas de hecho. Sí que es cierto que esperaban que algunas otras unidades se les uniesen. Por ejemplo, hubo comandantes de tierra que una vez como pasan las horas y se empieza a ver lo que está pasando, y pues había unidades de tierra de la gendarmería, del ejército, que habían salido y que sus generales le dicen: oigan, ustedes vuelvan ahora mismo a los cuarteles, que esto no está autorizado por nadie, esto es inconstitucional, esto es una sonada militar, un pronunciamiento militar de unos señores, pero esto no es legal. Si esos militares hubiesen puesto de lado a los golpistas, hablaríamos quizás de otra cosa, pero bueno, eso no pasó afortunadamente. Pero el problema de los golpistas es que no controlan mayoritariamente las fuerzas en tierra. Entonces, el momento que eso ocurre, sí que es verdad que rápidamente intenta tomar varias instituciones, otras, como decía, que intentan que no pueden controlar directamente, lo que hacen es bombardear, pues como por ejemplo eso, los edificios del Ministerio del Interior en Ankara, por ejemplo, porque sabían que a nivel de fuerzas de seguridad, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues iban a apoyar mayoritariamente al gobierno. Hubo muchos de los fallecidos, muchos de esos 253 muertos son miembros de las fuerzas de seguridad. También hubo militares, aunque mayoritariamente fueron civiles, y civiles que murieron por disparos de los golpistas. Eso es así. Y claro, cuando no controlas la situación sobre tierra, y cuando intentas tomar rápidamente, lo antes posible, varios edificios clave, uno de ellos la televisión pública, como contábamos antes, pero no tiene fuerza real para mantener ese control, pasa que cuando ordenas a la gente a través de la televisión que se quede en sus casas, la gente, primero porque no se cree lo que está pasando, segundo porque no lo acepta, y tercero porque ve que realmente no hay una fuerza tan disuasoria. Es decir, no se asoma a las calles y ve militares por las calles. No hay tanto esa situación, no se ve tanto esa situación más que en algunas zonas puntuales. La gente sale a las calles. Y salió en las principales ciudades del país. Yo de hecho recuerdo que hablando de este tema, ¿no? Con gente en España. Bueno, en España hay muchas veces hay muchos conocimientos sobre Turquía. A mí me ha tocado vivir esto en muchos debates, incluso en medios de comunicación. Y hay mucha gente que se cree que sabe cuando no sabe, pero bueno, esto pasa en todos los sitios, ¿no? Pero con respecto a Turquía, que es el tema, digamos, que controlamos aquí y del que yo puedo hablar, como director de Hispanatolia, o como editor jefe de Hispanatolia, lo cierto es que me tocó mucha gente que me decía: no, porque es que claro, los que salen son los partidarios de Erdogan. Y yo le trataba de explicar, ¿no? Digo, no, mira, hombre, obviamente los partidarios de Erdogan salieron muchos, pero no hubo solo partidarios de Erdogan en las calles, eso es mentira. La gente mayoritariamente estaba en contra del golpe de Estado, de todos los colores políticos. Por supuesto, había gente que no, había gente que apoyaba el golpe, se vio en redes sociales, pero era una minoría. Se veía también... por supuesto que hubo gente, y por supuesto que habría sectores que apoyarían el golpe, sobre todo los sectores más opuestos, más radicalmente opuestos a Erdogan. No esa noche, lo llevaban años pidiendo, pero fueron siempre un sector minoritario. Pues realmente no tenía sentido apoyar un golpe de Estado, y menos con las consecuencias que iba a traer y que habían traído los golpes de Estado anteriores. Los golpes de Estado no eran algo nuevo en Turquía. Entonces cualquier persona con dos dedos de frente sabía en Turquía, del color político que fuese, lo que significaba un golpe de Estado. Y tú podrías pensar que los golpistas iban a estar a favor tuyo, que te iban a apoyar en tus ideas políticas, pero tú nunca sabes lo que va a pasar, y ni si vas a ser el siguiente. Eso es la realidad de cualquier pronunciamiento militar. Y se ha visto en todos los golpes de Estado a lo largo de la historia, incluyendo el que se vivió en España en la Guerra Civil. En fin, mucha gente que apoyó el golpe de Estado en España en la Guerra Civil, resulta que al final pues acabó siendo o ejecutada o exiliada
o marginada, porque sencillamente los golpistas siempre tienen sus planes. Y aquí no fue una excepción, y cualquier de ese sector minoritario que hubiese apoyado el golpe, obviamente se cayó porque vio lo que pasó. Y la gente que salió a la calle, obviamente salieron muchísimos partidarios de Erdogan, pero no solo de Erdogan. Y al margen de esto, hay mucha gente también que dice, no, es que el golpe de Estado lo organizó Erdogan, fue un alto golpe. Se comentó mucho en aquellos días, diciendo como ese razonamiento que yo nunca he acabado de entender de quid pro des, ¿no? De a quién beneficia esto, ¿no? Pues al que beneficia es el que lo organiza. Pues no, mire usted, muchas veces las cosas pasan y tiene sus consecuencias, pero no porque no porque esa persona, no porque ese grupo que se acaba beneficiando organice. Sería como decir, con perdón de la expresión, pues que los judíos organizaron el holocausto, ¿no? O cualquier cosa de esa, porque al final considera un Estado. Pues no, simplemente las acciones tienen sus consecuencias, la historia tiene sus propios caminos, pero no se puede decir que cualquier persona que se beneficie de unos hechos sea la beneficiaria. Y además es que decir que Erdogan organizó aquel golpe porque para ganar popularidad es ignorar lo que vivimos los que vivimos aquel golpe sin dormir toda la noche, toda la madrugada, hasta que ya con las primeras luces del alba, pues pareció claro que el golpe había fracasado. A Erdogan lo van a buscar. Los golpistas aprovechan el momento del golpe, aprovechan para dar el golpe cuando Erdogan está pasando sus vacaciones en un hotel en Mármaris, en la costa sur del Egeo, la costa oeste de Turquía, la vertiente sur del mar Egeo. Allí estaba Erdogan pasando unas vacaciones en un resort en Mármaris. Y los golpistas intentan, unos comandos, atacan el hotel, intentan llevárselo, consigue escapar Erdogan por los pelos, no van a secuestrarlo, van a matarlo, disparan a matar. Varios guardias de seguridad, varios guardaespaldas que custodian a Erdogan mueren en ese ataque. Y luego los golpistas atacan desde el aire el hotel, pero Erdogan ha conseguido escapar. Y luego Erdogan lo que hace es toma un avión privado. En ese momento nadie sabía lo que estaba pasando todavía cuando Erdogan consigue escapar del hotel. Se empieza a mover, llegan a empezar noticias de ese ataque, porque obviamente el hotel está en medio de una población y hay testigos que empiezan a hablar de que estaban atacando el hotel donde está el presidente de Turquía. Mucha gente sabía que se estaba alojando ahí. Y Erdogan lo que hace es tomar un avión privado. Ese avión lo que hace es dirigirse a Estambul. En ese momento empiezan a llegar noticias que empiezan a escucharse en Turquía, pero también en medios extranjeros, y la reproducen muchos medios extranjeros, ya desde incluso antes, lo cual hacía pensar que todo estaba un poco hilvanado, que todo estaba preparado. Empiezan a haber noticias de que Erdogan ha huido del país. Esto empieza incluso desde antes del ataque al hotel donde estaba Erdogan. Y continúa hasta que Erdogan no hace una aparición pública tras conseguir escapar de ese ataque. Esas noticias continúan como hechos veraces, como hecho veraz, dentro y sobre todo fuera de Turquía. Los que vivimos eso como una evidencia de que había un plan detrás de todo eso. Un plan en el que participaban activa, posiblemente, no digo que estuviesen en el plan, pero que estaban siendo utilizados, por lo menos sí, medios de comunicación extranjeros. Porque si Erdogan había huido del país, ¿qué sentido tenía luchar contra los golpistas? Si el entonces primer ministro había huido del país, ¿qué sentido tenía? No tenía ningún sentido. Perdón, primer ministro no, presidente. Si Erdogan era el presidente del país y había huido del país, ¿qué sentido tenía luchar contra los golpistas? ¿No? Sería un poco como si Zelensky hubiese huido
cuando los rusos intentan tomar Kiev, la capital, intentan apoderarse de Ucrania en 2022. En esa intervención relámpago. Sería todo mucho más fácil. Pues el presidente se exilia y ya, pues bueno, ya veremos lo que ocurre. Pero no merece la pena, se ha ido el jefe, digamos, el comandante en jefe. ¿Por qué luchar? Ese mensaje se difunde continuamente desde las primeras horas del golpe hasta que Erdogan hace su aparición pública dejando claro que eso no está pasando. Los que conocíamos Turquía y los que seguíamos lo que estaba pasando en Turquía minuto a minuto, sabíamos que eso, al principio, pues, obviamente, pues dudas, pero luego vas recibiendo informaciones y te están diciendo que eso no está pasando realmente. Erdogan lo que hace es toma un avión y ese avión privado se va rumbo a Estambul, al aeropuerto de Ataturk, y ese avión va escoltado por 2 cazas F-16, pero todo el mundo, incluido el que os habla, pensaba: ¿quién te dice que esos cazas no están también del lado de los golpistas y que en un descuido le van a disparar al avión? Pero un avión normal, creo recordar que era un avión tipo jet privado, es decir, un avión de tamaño pequeño. Típico jet privado para viajar de ejecutivos, para viajar en grupos de ejecutivos, ese tipo de avión. Pero es que además se sabe que durante ese trayecto son seguidos por varios cazas F-16 que sí estaban en manos de los golpistas, que incluso llegan a fijar en sus objetivos el avión, porque tampoco estaba muy claro si ese avión no era oficial, digamos, que ese avión fuese Erdogan. Él lo que hace es irse un poco de incógnito para evitar precisamente que le derriben. Y los golpistas llegan a fijar ese avión y llegan a fijar esos cazas de combate de F-16. Llega al aeropuerto de Ataturk, hace además una aparición a través de los medios de comunicación, porque muchos medios de comunicación, sí, la televisión pública está tomada, pero muchos medios de comunicación privados no. Algunos, como Hurriyet, por ejemplo, el diario Hurriyet sí que lo intenta tomar los golpistas, pero si hay algo en Turquía son medios de comunicación de todo tipo. No pudieron tomar obviamente todos, entonces muchos medios de comunicación, porque además, como explicaba, los golpistas tampoco controlaban realmente la situación sobre tierra, siguen emitiendo. Al principio dudan, pero luego siguen emitiendo. Y hay una escena icónica en la que un medio de comunicación aparece el presidente turco hablando por teléfono, en videollamada, con la presentadora lo muestra a cámara y el presidente turco explica: mirad, salís a las calles, no hagáis caso a lo que están haciendo los golpistas, es un golpe de estado, pero el gobierno legítimo sigue habiendo un gobierno legítimo, vamos a defender la democracia, salís a las calles, no hagáis caso a lo que dicen los golpistas, id a tomar el aeropuerto de Ataturk, salís a las calles a hacer frente a los golpistas. Recuerdo incluso, uno de los recuerdos que tengo también intensos es el del expresidente Abdullah Gül, muy enfadado, creo que incluso habló en esa misma cadena en la que habló Erdogan por videollamada, el expresidente Gül diciendo o sea, gritando prácticamente que era esto, que Turquía no era un país de Chichinabo, prácticamente vino a decir. Turquía no es Egipto, decía lo que decía, lo que estaba diciendo toda la clase política, que no tenía sentido dar un golpe de Estado y no tenía sentido un golpe de Estado en Turquía en el siglo XXI. Hacía 3 años que había sido golpe de Estado, que había derrocado a Mohamed Mursi en Egipto. Y muchos pensaban que lo que estaba ocurriendo en Turquía es verdad. Y esto me recuerda, por ejemplo, porque como os decía, yo estaba en España cuando transcurre el golpe. Os decía que afortunadamente, yo os voy a decir ahora, no porque lo que estaba pasando, sino porque seguramente yo hubiese sido uno de los que hubiese salido a la calle. Y quién sabe si hoy estaría aquí o no. Pero yo seguramente, muy seguramente, hubiese sido uno de los que hubiese salido a la calle a enfrentarme a los militares. Porque yo me moría por ganas, por estar allí cuando estaba pasando todo aquello. Y por poder salir a hacer frente a aquello. Y una de las cosas que recuerdo, que estaba recordando ahora, era precisamente, estando aquí en España, pues, al principio, pues bueno, también
conectas las televisiones, varias cadenas, estás siguiendo la información, estás siguiendo medios en Turquía, televisión, radio, pero también estás siguiendo medios internacionales y medios en España. Y pues la típica tertulia, televisión española, creo además que era en la cadena pública, en la TVE, o alguna filial, no estoy seguro ahora mismo, pero bueno, creo que era la televisión pública. Típica tertulia de todólogos, de yo lo sé todo, y gente pues hablando de cosas de Turquía que, bueno, que uno que lleva 20 años hablando y escribiendo sobre Turquía, pues se echa las manos a la cabeza, pero bueno, como ya sabes lo que hay, pues bueno, pues hay que dejarlo estar. Pero veías a gente justamente diciendo que claro, es que, bueno, sí, es que mira lo que ha pasado en Egipto, pues aquí os lo digo lo mismo. Como teníamos al expresidente de Turquía, Abdullah Gül, justamente diciendo lo que todo el mundo pensaba en Turquía. Es que esto no es Egipto. Es que los turcos lo tenían súper claro y cualquier persona que conozca el país lo sabía. Pero tenías a un grupo de todólogos en la televisión pública de España diciendo que claro, es que después de lo que había pasado en Egipto, pues Turquía tenía la misma situación, el mismo problema. Es que claro, en Turquía no hay democracia, es que no sé qué, es que los militares, pues claro, ahora van a dar el golpe de Estado para restaurar la democracia, como ha pasado en Turquía, perdón, como ha pasado en Egipto. O sea, haciendo unos símiles continuamente entre Egipto, que tú decías, pero hombre, pero ¿de qué estamos hablando? Y esta gente está hablando de una televisión pública, sin saber de lo que está hablando. Porque yo no digo que tenga que ser un experto en Turquía, pero por lo menos no hacer símiles entre países, entre sociedades y entre instituciones estatales que son completamente diferentes, y es una situación completamente diferente la de Egipto con la de Turquía. Completamente diferente. A poco que sepas de Turquía. A poco que sepas. Pues se hacían este tipo de comparaciones de claro. Y realmente era vergonzoso, daba vergüenza ajena escuchar los comentarios de gente que estaba apoyando el golpe de Estado en Turquía. Es más, cuando hemos publicado ahora la noticia esta semana en Hispanatolia hablando de pues, ese 10º aniversario del fallido golpe de Estado en Turquía de 2016, algunos de los vídeos que hemos publicado en la noticia también muestra algunos, sobre todo en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, algunos incluso militares diciendo está habiendo ahora un golpe de Estado en Turquía, bravo por los que están dando un golpe de Estado en Turquía, es una buena noticia. Pero es que aquí se escuchaba lo mismo. Insisto, yo recuerdo esas tertulias en la televisión pública española. Gente diciendo que qué bien que estaba habiendo un golpe de Estado en Turquía contra el gobierno de Erdogan. Oiga usted, pero es que está muriendo gente. Les daba igual. Es que nadie quiere un golpe de Estado en Turquía, les daba igual. Es que no hace falta un golpe de Estado en Turquía, de hecho, les daba igual. No, es que Turquía es Egipto, entonces claro, hace falta un golpe de Estado que reinstaure la democracia, porque los militares, claro, es que los militares, el discurso que llevan pronunciando hace 40 años y que piensan que sigue siendo válido hoy día. Es que en Turquía los militares son los garantes del Estado laico. Mira usted, no me cuente historias, hombre, de los libros que leyó usted cuando estudió ciencias políticas o cuando estudió la EGB en 1970. O sea, no. O sea, ciñase usted a la realidad actual del país y si no lo conoce, pues, oiga, pues, modestia, sabiduría, quédese callado. Pues, escenas como estas y los mismos contertulios, esos mismos todólogos, que yo los llamo con mucha gente todólogos, gente que te habla hoy de lo que pasa en Turquía, mañana de lo que pasa en Afganistán y pasado mañana del precio del oro en Singapur, y no saben de nada en realidad, pero están siempre ahí. Esa misma gente que decía que claro, que es que tenía que haber un golpe de Estado en Turquía, que era lógico, que era esperable, que a ver si por fin se iba a Erdogan, que si es que a ver por fin se reinstauraba esa democracia que según ellos no existía. Esa misma gente acaba la tertulia y te estaban diciendo, bueno, menos mal que Turquía nunca va a entrar en la Unión Europea, porque claro, imagínate un país en la Unión Europea, un país donde hay golpes de Estado. Pero oiga usted, pero es que está usted apoyando el golpe de Estado y está diciendo a la vez que claro, es que ese país
donde hay golpes de Estado, pues no la apoye. No diga que debería haber un golpe de Estado. ¿Y quién estaba detrás de ese golpe de Estado? Porque es que esa es otra. ¿Quién estaba detrás de ese golpe de Estado? Porque a donde apuntó la investigación tras ese golpe fue al grupo dirigido por Fethullah Gülen, por el líder religioso, por el líder de ese grupo religioso que durante décadas, no años sino décadas, se infiltró en todo tipo de instituciones del Estado, incluyendo la judicatura, incluyendo el gobierno, incluyendo el ejército. Pero ¿quién estaba detrás apoyando eso? Quizás nunca lo sepamos. El hecho es que, además, ese discurso de apoyo inicial al golpe no solo estaba en algunas televisiones y algunos contertulios, estaba en muchos gobiernos. Hasta que Estados Unidos, en aquel momento Barack Obama, no sale públicamente a decir que condena el golpe de Estado, y no sale inmediatamente, sino que espera varias horas, espera hasta las 2, 3 de la madrugada, creo recordar. Ya una vez Erdogan ha conseguido escapar vivo, se ha visto que no ha huido del país, como estuvieron horas repitiendo medios de comunicación, sobre todo fuera de Turquía, sino que está en el aeropuerto de Ataturk, donde miles de personas han acudido y han conseguido echar a los golpistas. El antiguo aeropuerto de Ataturk, entonces el principal aeropuerto de Estambul y de Turquía. Entonces cuando sale Barack Obama y dice que rechaza, que condena el golpe de Estado. Hay quien dice en Turquía a día de hoy, Estados Unidos hace eso y hace eso en ese momento porque ve que el golpe ha fracasado, porque ve que no tiene visos de continuidad y como mucho, en el peor de los casos, o el mejor, según los golpistas o los que estuviesen detrás del golpe, como se viera, podría desembocar un conflicto civil, una guerra civil que nadie quiere, que nadie querría. Pero se veía que el golpe no había sido tan rápido como se pensaba inicialmente, como pensaban los golpistas que iba a ser. Y que por eso hay quien dice en Turquía, lo sigue diciendo a día de hoy, muchas personas, y no solo personas de la calle, personas en altas instituciones, que por eso sale Barack Obama a condenar el golpe, porque ve Estados Unidos, el gobierno estadounidense, que el golpe ha fracasado, por lo menos ya no va a ser un golpe rápido, y obviamente nadie quiere un conflicto interno en Turquía. Por muchas razones. Hasta entonces, Estados Unidos había guardado silencio. Y hasta que Barack Obama no sale 2, 3 de la madrugada, ya después de varias horas, ya viéndose que Erdogan no ha huido del país, que se ha quedado, que está allí, está con la gente en el aeropuerto de Ataturk, haciendo frente a los golpistas, hasta entonces no es cuando empiezan a salir algunas voces, muchas horas después incluso, de que lo haga Obama, en países de la Unión Europea condenando el golpe. Hasta entonces, silencio. Silencio cómplice. Silencio cómplice. Y como decíamos, ¿quién estaba detrás de ese golpe, por lo menos aparentemente? Dejando de un lado las teorías de quién pudiera estar detrás realmente, que seguramente nunca lo sepamos. Pues estaba, como decíamos, esa secta liderada por Fethullah Gülen, líder de un movimiento religioso muy conocido en Turquía, al que en Turquía se le llamaba, se le llamaba de varias formas. Una forma de llamarlo, una forma por la que se lo conocía en Turquía era la Yemat en general, sobre todo se le llamaba la Yemat. Yemat es la comunidad, entonces la gente popularmente, digamos comúnmente, los llamaba la comunidad, la Yemat. Sí, era un grupo religioso que, que tenía sus valores, que tenía sus seguidores, que seguían a Fethullah Gülen, que no eran, además que tampoco era nadie especial, más que si no recuerdo mal, un exfuncionario, venido a líder religioso, pero nadie que hubiese tenido una vida profética, ni muchísimo menos. Ellos, los propios miembros de ese grupo religioso, de esa secta, se llamaban entre ellos Hizmet, que significa servicio, porque ellos daban un servicio
Y las autoridades turcas, una vez pasa el golpe de Estado, fracasa el golpe de Estado y comienzan a perseguir a los miembros de ese grupo religioso, los denominan por las siglas FETÖ, que sería Grupo Terrorista de Fethullah Gülen, Organización Terrorista de Fethullah Gülen. Significarían esas siglas FETÖ, que seguramente las habréis visto en muchos medios de comunicación, también en Hispano Anatolia. Es un grupo que durante años se infiltra en las instituciones de Turquía. Poco a poco empieza, sobre todo empieza, tiene varias fases, creo que recuerda que empieza en los años 60, tiene varias fases, pero en una fase casi final, lo que hace es empezar a organizar cursos privados para optar a oposiciones. Y ahí es donde capta, entre gente que además paga por esos cursos privados, con lo cual tiene medios económicos, va captando miembros. Miembros que no solo aportan, porque tienen esa posibilidad de hacerlo, están pagando además un curso privado, aportan fondos a la organización, sino que además, una vez ellos se colocan, al principio son pocos, luego no, luego con el paso de los años, de las décadas, son muchos. Una vez ellos se colocan en esas oposiciones, en esos puestos de alta responsabilidad en distintas instituciones, incluido judicatura y ejército, pero no solo, ayudan a que otros miembros de esa secta, de ese grupo religioso, entren, falseando exámenes, falseando pruebas, pasando preguntas que van las preguntas, algo tan sencillo como pasar las preguntas que va a entrar en el cuestionario para esa oposición, para ese puesto. Van consiguiendo poco a poco así ser cada vez más, y sobre todo tener, a lo que aspiraba el grupo era controlar, a tener ese poder, ¿no? Ese poder. Erdogan, esto también hay que decirlo, porque aquí a veces que nos dicen, no, es que estáis a favor de Erdogan. No, aquí no nos casamos con nadie. Aquí decimos las cosas como creemos que son, como honestamente creemos que son. Y lo mismo que decimos una cosa sobre Erdogan, decimos la otra. Erdogan, en los primeros años de su gobierno, se aprovecha la penetración de ese grupo religioso en todas las instituciones para afianzarse frente a los primeros años de su gobierno, en las que los militares, en los primeros años del siglo XXI, sobre todo desde los militares, pero no solo desde los militares, sino desde muchas instituciones radicalmente, profundamente laicas y anti-islamistas en Turquía, cuando se piensa que Erdogan, incluso desde la oposición lo dicen, que quiere instaurar un Estado islámico y todo esto, que iba a traer Irán, el discurso de que viene Irán, que duró años en Turquía, cuando llega Erdogan al poder. Erdogan se ayuda de ese grupo que está infiltrado en distintas instituciones para protegerse, para evitar que desde los sectores más radicales, más anti-Erdogan, más anti-islamistas, por mucho que Erdogan fuese un islamista moderado, él siempre ha dicho, o durante muchos años dijo, no somos más que la versión turca del Partido Popular Europeo. Que tengamos nuestros valores religiosos, no venimos a imponer ni a instaurar un Estado religioso, ni muchísimo menos. Pero bueno, desde los sectores laicos, más radicalmente laicos, no se les veía así, igual que pasaba fuera de Turquía, en muchos países, en muchos críticos. Y Erdogan lo que hace es, se aprovecha de ese grupo y de la presencia que tiene para protegerse, para escudarse y para afianzarse, para evitar que haya una persecución judicial desde los sectores más opuestos a él, para evitar que haya una persecución incluso policial o pues cualquier intento por parte de las Fuerzas Armadas de destituirle, como haya pasado en los años 90. ¿De acuerdo? Como pasaba a finales de los 90. Como el llamado golpe postmoderno, en el que no vamos a entrar ahora, pero que es un golpe en el que no hace falta que salgan los tanques a las calles. Luego, los militares le dicen al gobierno islamista, oiga usted, o se va o le echamos. No vamos a mover un dedo.
Se lo decimos así de claro. Ahora mismo no vamos a ver un dedo, pero se lo estamos avisando. Y el gobierno se va. El gobierno se va. Por eso digo, cuando la gente ve en 2016 un golpe de Estado en televisión, no se lo cree. Porque es que ni siquiera a finales de los 90 se habían atrevido los militares a dar ese golpe de Estado ya. No cabía. Ni en la actualidad política, ni social, ni de ningún tipo de Turquía. Erdogan se aprovecha de la presencia de ese grupo, y ese grupo también, la Yemat, los seguidores de Gülen, también se aprovechan a su vez de Erdogan. Y eso es algo que Erdogan descuida, que no tiene en cuenta, que por lo menos no le presta la atención debida. Y aprovechan esa simbiosis, digamos, ese apoyo mutuo, para infiltrarse aún más, para copar muchos medios de comunicación incluso. Al que os habla le llegó incluso alguna oferta de medios de comunicación para trabajar en medios de comunicación, para colaborar en medios de comunicación, que más tarde supimos, por distintas formas, que estaban controlados por Gülen. La secta de Gülen aprovecha esa situación y se va infiltrando, a partir de esos primeros años de gobierno de Erdogan, se va infiltrando cada vez más. Hasta que Erdogan empieza a ver que son demasiado poderosos, que en realidad no son los aliados que él pensaba, sino que son un grupo que está intentando no defender la democracia, no defender el país, no defender el gobierno, no, están intentando hacerse con el poder, controlar el Estado desde dentro. Y empieza a intentar echarlos. Es entonces cuando Gülen, cuando esa secta, ese grupo, se revuelve, intenta evitar que sea expulsado, quedarse sin ese poder que ha logrado, organizando ese golpe de Estado. Seguramente, muy seguramente, no estuvieron solos, pero es un hecho que tenían muchos miembros infiltrados, principalmente, como decíamos, en las fuerzas aéreas. Sería largo explicar, pero bueno, básicamente por ese esquema que había montado de oposiciones, de exámenes, de acceso, pues lo habían, digamos, o donde, no sé si donde principalmente lo habían dirigido, o sí por lo menos donde más éxito habían tenido en las Fuerzas Armadas, era en las Fuerzas Aéreas. Entonces, por eso muchos pilotos en el golpe de Estado están vinculados a la secta de Gülen, y muchos mandos militares también. Entonces, el golpe de Estado es el intento por parte de Gülen y de sus seguidores de echar al gobierno de Erdogan, argumentando la democracia, todo. Sí, vale, pero no, intentan echar antes de que ellos se queden sin el poder, antes de que ellos se queden sin el control, sin la influencia que les está intentando arrebatar Erdogan, porque está viendo que han tomado demasiado poder y que quieren más, que lo quieren es controlarlo todo. Eso es lo que ocurre, esa es la realidad. Gülen, recordemos, ya que estábamos hablando de quién está detrás, Gülen y los que organizan, los miembros de Gülen que organizan ese golpe, son una parte visible, pero decíamos, no sabemos quién está detrás. Seguramente nunca lo sepamos. Gülen, cuando organiza el golpe, está exiliado desde hacía muchos años en Pensilvania, en Estados Unidos, en un rancho privado enorme en Pensilvania, en Estados Unidos. Cuando fracasa el golpe, el gobierno turco pide repetidamente, a lo largo de años, al gobierno estadounidense que extradite a Gülen. El gobierno estadounidense argumenta en repetidas ocasiones que es que no ha recibido la documentación necesaria. Desde Turquía se le envía auténticos, no sé cómo decirlo de forma no coloquial, miles de páginas de documentación. Miles de páginas de documentos, de pruebas que demostraban que Gülen estaba detrás de ese golpe de Estado, por lo menos que arrojaba una sospecha más que razonable de que Gülen estaba detrás del golpe de Estado y de otras tantas actividades.
subversivas, terroristas, incluso se puede calificar. Jamás extraditó el gobierno de Estados Unidos a Abdullah Gülen. Abdullah Gülen muere a finales de 2024. Hay quien dice que demente, con demencia senil. Hay imágenes de él, las publicamos también en Hispanatolia en su día. Desde luego no estaba en su mejor momento. Muere con problemas evidentes de salud e incluso se rumoreaba que había habido intentos dentro del grupo de asesinarlo, porque había ya, antes de su muerte y después de su muerte se agudizan luchas por el poder, por controlar las finanzas de la secta, del grupo religioso. Y ahora, dicho todo esto, entenderéis por qué muchas personas en Turquía a día de hoy piensan que detrás de Fethullah Gülen estaba la CIA. Esas siglas, CIA, la CIA estaba detrás de Fethullah Gülen. No lo sabemos, aquí no podemos afirmarlo, pero incluso ha habido ministros en Turquía que lo han dicho. Detrás de Gülen estaba Estados Unidos, estaba la CIA. Sabemos si será verdad o no. En fin, un poco eso fue lo que se vivió. Podríamos hacer un programa de horas, pero obviamente no tenemos el tiempo para hacerlo, pero son muchos los entresijos de aquel golpe que ocurrió hace 10 años, las memorias, las escenas. Una de las cosas que más me sorprendió negativamente fue ver a organizaciones de defensa de los derechos humanos. No voy a dar nombres por respeto, porque fueron organizaciones de las que yo llegué a ser miembro, organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, que cuando fracasa el golpe, en ese puente del Bósforo que os he contado antes, donde los militares dispararon indiscriminadamente contra los civiles que se manifestaban y mataron a decenas de ellos, y hirieron a muchísimos más. Por eso se llama Puente de los Mártires, el 15 de julio a día de hoy, ese puente del Bósforo. Bueno, cuando el golpe fracasa, esa gente, los soldados se rinden, una vez que es evidente las 6, 7 de la mañana que el golpe ha fracasado, se rinden. La gente fue hacia ellos y hubo gente que les pegó. Hubo gente que les pegó, que les dio tortazos, que les dio alguna patada, que les dio algún puñetazo. Nada que que no hubo huesos rotos, no hubo heridos graves. Gente fue, después de haber estado toda la noche soportando los disparos, viendo a gente morir, viendo a amigos, a familiares, a compatriotas caer bajo las balas de esos soldados. Hubo gente que fue y les dio, como se dice coloquialmente, les zurró. Creo que incluso publicamos alguna imagen, porque está grabado en vídeo, de cómo van allí, les agarran y algunos le dan en la cabeza un puñetazo, o le dan un tortazo, o le dan le dan un bofetón a varios de ellos. Bueno, pues a mí una de las cosas que más me sorprendió y me decepcionó fue ver alguna de estas organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos publicando comunicados e informes diciendo que el trato que se había dispensado en ese momento a los soldados que estaban en ese puente del Bósforo había sido contrario a los derechos humanos, que había sido inhumano, que había sido, en fin, impropio de un Estado de Derecho. Yo, como os digo, yo era miembro de esa organización. No voy a dar nombres por eso, porque es una organización que en su momento consideré que hacía buen trabajo. Yo busqué con mucho ahínco, para estar seguro, en la página web, en comunicados, en documentos de esa organización, algún detalle, alguna mención, no informe, no comunicado, alguna mención siquiera, simplemente una mención
a alguno de los muertos, o en general a los muertos, o a los fallecidos, a los heridos, a las víctimas, alguno de esos 253 muertos y más de 2.700 heridos que hubo aquella noche como consecuencia del golpe de Estado, por disparos, no ya solo de esos militares en el puente del Bósforo, sino en cualquier parte de Turquía. No lo encontré. Y eso para mí fue un ejemplo más de la hipocresía tremenda que se vivió aquel día y que muchos turcos la vivieron, de cómo se vivió desde fuera ese fallido golpe de Estado y cómo se vivió dentro. Lo que estaba ocurriendo de verdad en Turquía y lo que desde fuera estaban presentando y cómo se estaba enfocando, cómo estaba planteando. Porque como dijo el expresidente turco, Abdullah Gül, Turquía no es Egipto. No es Egipto. Y no necesitaba un golpe de Estado. Esperemos que eso que nunca debió ocurrir, que nadie se creyó que estaba ocurriendo cuando pasó, esperemos que eso no ocurra, no vuelva a ocurrir nunca jamás. Y vamos a dejar aquí ya este programa especial, para no hacerlo más largo. Por mi parte nada más. Espero que os haya gustado. Si queréis más información, como siempre la tenéis en nuestra web, en hispanatoria.com. Acordaros que también podéis seguirnos en nuestras redes sociales como X o Blue Sky para estar al día de noticias más breves y de última hora. Y si os ha gustado este contenido, pues como siempre, dadle por favor un like, suscribiros para no perderos los próximos episodios y hasta la próxima.